Damos continuidad a esta conversación muy interesante que estamos sosteniendo con la doctora Grisel Pereira. Ella es abogada. Les digo a todos aquellos que recién se integran al programa, porque como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Tiene razón, doña Mirta Legrand, es así. Bueno, es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en temas de familias y derecho de familia, derecho del menor, también derecho del niño, pero muy también dedicada y especializada en temas vinculados a la enseñanza o la educación. Nos cuesta muchísimo, doctora, decir educación cuando hablamos en términos de Estado, en términos de república, si bien hay un aspecto educativo, como diría Montesquieu, que es la educación en ética republicana. ¿Se acuerda que estaba aquella etapa educativa en los primeros años del liceo, nos daban educación cívica y moral? Bueno, ahí era Total, correcto, porque nos educaban como ciudadanos para una república exacto, desde la ética. Pero después totalmente. el dar los conocimientos de la ciencia, las distintas disciplinas, ¿no? De las corrientes de pensamiento, creencias, eso es enseñar, ¿no? Es mostrar, es hacer ver y permitir el desarrollo de destrezas, habilidades, el crecimiento intelectual, el desarrollo del intelecto, eso es enseñar. Tengo una definición acá de laicidad. Pues yo una vez le dije a un amigo, claro, era bravo, era fatal, mi amigo, era fatal. Le digo, ¿vos considerás que la educación en Uruguay es laica? Mirá, no sé, lo que sé que hubo una perrita que los rusos una vez tiraron al espacio, que se llamaba así. Y tenían razón, ¿no? Bueno, pero digo, pero esa era laica con K. Este, laicidad. La laicidad impide que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos. Esa laicidad, recuerdo que la conversamos con usted, doctora, en lo que hace a la administración del Estado. El Estado en toda su normativa también es laico, no solo es en la enseñanza, Exacto, ¿verdad? exactamente, exactamente. Y como estamos retomando, ¿verdad? Este tema, como usted bien dijo, habíamos hablado en la nota anterior sobre qué es una política pública o una política de Estado y que por lo tanto la enseñanza o educación, como Mm. normalmente se le llama, es una política pública porque está dentro de los fines del Estado. Pero usted bien dijo también que esto se encuentra tanto lo que es la enseñanza o educación como política pública o del Estado en nuestras leyes, pero también en la ley suprema del Estado o la Carta Magna, que es la Constitución, ¿verdad? Bien, De bien. donde emanan todos estos fundamentos, que es precisamente de lo que estamos hablando. Como política pública o como política de Estado, obviamente que la enseñanza está en la Constitución, contenida en la Constitución. Y aquí solamente le Doctora, le quiero hacer recuerdo, un breve paréntesis para que la gente entienda la importancia de lo que estamos conversando con usted, la importancia y la trascendencia de lo que venimos desarrollando en este programa a través de 4 años, afortunadamente, que es desde Libertas, nuestra fundación civil, la primer fundación liberal que nace para proteger nuestra democracia, nuestra república, nuestro Estado de Derecho. Para que entiendan la importancia de esto, voy a decir lo siguiente. Si cualquiera de nosotros se encuentra en una situación complicada, Dios quiera nunca nos pase, pero nos puede pasar, una situación complicada en la calle, qué sé yo, una pelea, una balacera, un acto delictivo, hay violencia, o en un espectáculo público, en lo primero que uno piensa en qué es, en su casa, en volver a la casa, en volver al hogar. Si está cerca, incluso me acuerdo cuando uno era chiquilín o era un muchacho, y se venía corriendo para la casa, ¿no? Corriendo a la casa. ¿Qué quiero decir con esto? Pasemos al ámbito del Estado. Cuando hay leyes que nos apedrean, hay leyes violentas que generan caos, que van distorsionando al Estado, tenemos que ir corriendo a nuestra casa, o por lo menos pretendemos correr a nuestra casa, que es la Constitución de la República. Vayamos corriendo a nuestra casa, a la Constitución, a ver bien, qué nos dice, porque ahí vamos a tener el cobijo de lo que sabiamente está formulado, establecido. exacto, exacto, No sé si le, correctísimo. si le pareció oportuna la Me gustó la analogía. imagen, me gustó la imagen, me gustó la imagen. Bueno, entonces yendo a la casa llamada Constitución de la República Oriental del Uruguay, el artículo 68 dice
queda garantizada la libertad de enseñanza. Y acá se usa correctamente el término, Rubén, de lo que hemos venido hablando y tratando de enseñar, entre Claro, comillas, claro. precisamente el artículo 68 de la Constitución, que como dijimos es la ley madre, habla de libertad de enseñanza. Queda garantizada, dice entonces nuestra Carta Magna. Y mire qué interesante, dice la ley reglamentará la intervención del Estado Mm, al solo objeto, recalco, al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. ¿Por qué recalco al solo efecto? ¿Por qué? Porque la intervención del Estado, según la Constitución, debe ser solo, y ahí la palabra es solo, y mm, hay que tenerla en cuenta, solo en tres oportunidades. ¿Cuáles son? Mantener la higiene en lo que es la enseñanza, la moralidad. Y fíjese qué importante el término, viene de moral, la moral, la disciplina que estudia la conducta humana, el bien decir, el bien hablar y el bien actuar de los individuos. Mire usted, ahí es donde debe intervenir el Estado. Y además, en la seguridad, obviamente, y en el orden públicos. mm, No en la introducción de ideologías, no en el adoctrinamiento, mm. no en antivalores, no en tantas cosas que están sucediendo. Por eso es importante que Mm, hablemos de lo que dice la Constitución, que se sepa mm, lo que dice, que los padres sepan. ¿Por qué? Porque en el tercer párrafo de este artículo 68 dice, todo padre o tutor tiene derecho a elegir para la enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros e instituciones que desee. O sea, es el Libre, padre o los padres los que tienen el derecho de elegir. totalmente. No es a quienes se les impone, digámoslo de nuevo, no es a quienes se les impone, es quienes tienen el derecho de elegir Claro. a qué institución o instituciones envían a sus hijos para que reciban qué enseñanza. O entre paréntesis, qué educación, como lo vamos a ver, Mm, en el sentido, mm. como usted hoy bien dijo, que pudiera ser una educación cívica, una educación republicana o de lo que es una verdadera ciudadanía, Acá lo pero dice, no en otras cosas. acá lo dice. Dice, la ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto, como usted muy bien Exacto, recalcó, al solo objeto exacto, de exacto, mantener la higiene, es exacto, decir, la moralidad, la seguridad y el orden público. exacto. La moralidad inmediatamente nos lleva a aquella imagen de la educación cívica y moral, la educación Sí, para que nos eduquemos en los valores de conducta para la convivencia pacífica, en los exacto, valores de conducta para construir una república, en los valores para colaborar en la construcción y protección exactamente. del bien público que es la convivencia pacífica. Y quiero hacer este discernimiento, porque gracias a Dios, Dios me hizo bastante atrevido a mí para analizar las cosas. Queda garantida la libertad de enseñanza. Yo le agradezco, doctora, que haya hecho puntualidad en este artículo 68. ¿Vio que la analogía no estaba errada? ¿Vio el confort que nos da nuestro hogar cuando estamos en el hogar? ¿Vio que nos sentimos Claro, confortables por la exacto, sabiduría? Es como una madre que nos está hablando la Constitución. Dice, queda exactamente, garantida la libertad de enseñanza, lo primero. O exacto, sea, exacto, es una disposición constitucional a texto expreso que nos indica que la política de Estado, la política del Estado uruguayo es la libre enseñanza, la exacto, libertad de la enseñanza. Lo tal, que está haciendo Milei en su propuesta ahora, política, vio que dice, voy sí, a restablecer la libertad de la enseñanza y que se dé la enseñanza libre de acuerdo a lo que los padres decidan
de los Pero, institutos que enseñen lo que libremente dispongan a enseñar. y es lo que estamos hablando, es lo que Claro, dice nuestra Constitución. porque las constituciones republicanas, que es universal, son Sí, sabias y la constitución argentina dice lo mismo. por La de supuesto, por eso te Alberdi, de digo, es lo que... 1849, creo, si no, 59, 59. Ahora, doctora, cuando la ley luego dice, la ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, primero que está diciendo algo muy importante que en el programa siempre lo aclaramos. Acá la Constitución está estableciendo el orden jurídico, está estableciendo lo que es un Estado de Derecho. Cuando te dice la ley reglamentará, quiere decir es materia reservada a la ley. Yo Exacto, acá como Constitución no me meto más. Lo que te sí, digo es, la enseñanza es libre. ahí Ahora, está, es materia reservada a la ley exacto, que mantener la higiene en la enseñanza, la exacto, moralidad, la exacto, seguridad y el orden público. ¿Por qué? Porque esto que dice la Constitución, higiene, salud, que traducimos salud, sí, moralidad, es decir, sí, la educación ciudadana, exacto, la seguridad y el orden público son los fines primarios del Estado. Son las exacto, políticas de Estado que una enseñanza no puede violar, no puede claro, fomentar el desorden público, no puede fomentar totalmente, la inmoralidad. exactamente. Y lamentablemente, ¿sabe qué? Lo está fomentando, Está claro, fomentando. En claro. este momento, actualmente, sí, Sí. Hay una ideología, hay una fortísima ideología estructurada y construida para fomentar la subversión de todo esto, para exacto, fomentar la inmoralidad, exacto, la degeneración sí, y el desorden público, que exacto, es esa ideología de género que está instalada como un contenido exclusivo y excluyente del resto, rompiendo el sí, artículo 17. Qué exacto. desgracia ahí sí, Mire, ¿eh? Qué desgracia, ¿eh? tremendo. Y permítame hacer la aclaración oportuna, porque aquellos que puedan escuchar lo que estamos diciendo podrán decir, ah, ¿qué están diciendo? Sí, sí, la inmoralidad está referida a que esto está sucediendo, este adoctrinamiento a De niños, 4 años en adelante. de 4 años en adelante, correspondiente a educación inicial, a toda primaria, a secundaria, hablamos de adolescentes, en UTU, hasta educación media, como dijimos al Sí, comienzo. sí, Quiere decir que sí tenemos total autoridad para decir que cuando se está adoctrinando y donde estamos viendo que se está llevando o queriendo o pretendiendo llevar a los niños y a los adolescentes en una educación que no corresponde al Estado, entonces estamos hablando de que se está violando la Constitución sí, en lo que hablamos. sí. No está la Constitución, no está el gobierno cumpliendo con lo que significa este artículo, de que no se debe, el Estado no debe interferir Mm, en la enseñanza o en la educación, sino cumplir esto a través de las leyes. ¿Y cuáles son las leyes? La que debe hablar de la moralidad, de lo que es realmente moral, ya, de lo que significa una enseñanza para niños claro, y de lo que significa el respeto del de derecho de los padres a claro, elegir una enseñanza para sus hijos, claro. no para que se le imponga una ideología o lo que fuere a sus hijos, reitero para que quede claro, niños y adolescentes Exacto. que no tienen todavía la mayoría de edad, por lo tanto, y no pueden decidir por sí mismos Claro, qué es lo que ellos quieren. claro, No pueden. ¿Por claro. qué? Porque como le hemos dicho tantísimas veces, si por otras leyes se prohíbe a los menores de 18 años comprar bebidas alcohólicas, se le impide conducir o sacar una libreta o de conducir, O si hacer un no acto de pueden votar, enajenación, por ejemplo, si un menor no tiene una emancipación de parte de su padre, un menor de 18 años, que es un mayor relativo, no puede hacer un acto de enajenación de compra-venta porque no no se lo puede, permite, no por puede ejemplo. votar, no No, puede, como usted bien dice, comprar o vender. No, entonces, ¿por qué no? Si esas otras leyes, inclusive el Código Civil, como una norma importantísima que regula todo lo que tiene que ver con la familia, impide a los menores de 18 años tales actos, ¿por qué vamos a decir que sí tienen la posibilidad
los menores y los adolescentes menores de 18 años de tomar una decisión tan importante, nada más ni nada menos, que como es la de determinar su propia sexualidad, por ejemplo. Pero O determinarla, decir, doctora, además, hormonalmente, porque le concede la ley de género el derecho a transformar hormonalmente su anatomía de varoncito a mujer o de mujer a varón, absolutamente, produciendo absolutamente. una perniciosidad tremenda desde el punto de vista médico, que lo vamos a hablar con el doctor Patián. Esto ¿Sí? de la inmoralidad está absolutamente ajustado y es no solo necesario, sino que es pertinente decirlo, porque la Ahí, inmoralidad inclusive está vinculada acá a la inmoralidad de sustraerle, de sabotearle a niños el conocimiento científico que tanto ha avanzado en la humanidad, el exacto, conocimiento de las ciencias, por ejemplo. exacto. Es que además, Rubén, como lo hemos dicho en otras oportunidades, y yo lo recalco en las charlas, está constituyendo, no por lo que nosotros decimos, los propios profesionales de la salud, Sí, están hablando de que esto, la ideología que se está impartiendo o adoctrinando a los niños y adolescentes, constituye un abuso infantil, sí, claro, constituye un abuso infantil. claro. Y eso lo están diciendo los técnicos, los profesionales a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, eso tiene que quedar claro que Vio, es doctora, así. usted que es jurista precisamente, vio las contradicciones de esta ideología que por un lado nos introduce delitos como abuso sexual, el delito de abuso sexual, Sí, ¿verdad? Y acá hay un sí, abuso impresionante, inhumano, un sí. abuso sexual, inmoral, para con niños que no tienen discernimiento propio, Un abuso infantil, lo infantil. constituyen, lo Claro, dicen así, claro, Rubén, y además yo también dentro de todas estas, digamos, aclaraciones, digo también que de acuerdo a los tratados internacionales, obviamente el tratado internacional que concede derechos al niño, del derecho de los concede los derechos al niño y adolescente, establece que el niño tiene derecho a una correcta información. claro. Y esto con la el adoctrinamiento o lo que se está introduciendo a través de la ideología de género y demás, no se está permitiendo, no se respeta que el niño tenga una información correcta, Claro, acordada a su edad. claro. Entonces también se está violando el derecho del niño a tener una correcta información. Se está Por lo violando, tanto, se está violando el principio de laicidad de la enseñanza que establece el artículo 68. Se está violando el derecho del niño. Se está violando el derecho de los padres a que exacto, decidan libremente como padres y tutores a educar a sus hijos en los institutos que les parezca, pero que esa totalmente. educación sea libre. Se está violando, porque, y ahí vamos para abajo, pero ya fuimos a la casa, ya salimos de acá, estamos en la Sí, casa, mamá me dice que es así la cosa, ¿no? Mamá, acá, bueno. Entonces, en este tema de la educación, como en tantos otros que tocamos en el programa, tenemos un Estado ausente. Sí, no, qué exagerado. Sí, tenés un Estado ausente, porque el Estado constitucional de derecho no está en la educación. Están todo el tiempo violando derechos del niño, la laicidad, están es, haciendo violencia infantil, están haciendo daño a los niños a sí, través de una sí, ideología imperante y a sí, su vez sí, nos hacen cómplices a nosotros de un sí, presupuesto millonario en dólares para montar cursos de formación de docentes que los especializan en ser docentes de esta ideología. ¿Viste cómo se va dando sí, toda una cadena sí, impresionante? Eh, totalmente, Doctora, totalmente. y se está violando el artículo 17 de la Ley de Educación de nuestro país, que dice Sí, de la laicidad, que lo leímos al comienzo de esta nota. El sí, principio de la laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente absolutamente. de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones. Se garantizará la pluralidad de opiniones. No quiere decir la pluralidad de opiniones de los educandos, a ver No, que, no, 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 de los cursos a dar, de los contenidos de la educación y la confrontación racional de esos contenidos. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes qué piensan del Estado de Derecho? Bueno, está esta corriente, esta otra, estaban los eclécticos, los organicistas, los positivistas. ¿Ustedes consideran que el naturalismo es la única fuente? Por decir algo, ¿no? Que es lo que más dominamos nosotros. Bueno, en materia sexual, para que la gente lo entienda, hubo un desarrollo impresionante desde la medicina sexual, desde Master y Johnson, hubo un desarrollo impresionante de todo lo que es la anatomía sexual.
un desarrollo impresionante científico de lo que es la endocrinología, la genómica, la genética, el ADN, la antropología científica, todo eso se lo sacan a los niños para darles solo una ideología que toma pedacitos de la medicina sexual sacada de contexto, pedacitos de la antropología al servicio de esa ideología. Por supuesto, pero además, como hemos dicho, es un derecho de los padres. Y la Claro, educación sexual, como yo tengo acá que hice un trabajo, Rubén, le digo, la educación sexual es parte de la educación en valores, desde un punto de vista integral del ser humano y de la educación misma. claro, Sobre esta se ven involucradas decisiones y opciones de la familia que en última instancia tienen la autoridad final. O claro. sea, se está violando. Pero permítame por el tiempo Sí, agregar a lo que usted acaba de leer, artículo 17 de la Ley de Educación vigente en nuestro país, 18.437, yo le voy a agregar hoy algo más complementando lo que usted acaba de ver, que dice clarito, que es la laicidad. Pero permítame decirle lo que dice el artículo 10 y el 11 de la misma ley. mm, El artículo 10 se titula, porque todos los artículos tienen un título, un nomen juris, digamos. Sí. un nomen juris. Mm, ¿Sabe cuál es? De la libertad de enseñanza. Eso dice el artículo 10. Y claro. mire lo que dice. La libertad de enseñanza estará garantizada en todo el territorio nacional y tal como lo establece el artículo 68 de la Constitución de la República, escuche, la intervención del Estado será, y entre comillas, pone al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden públicos. Transcribe el artículo 68. Se da cuenta que recién lo leímos. Claro. Asimismo, promoverá la calidad y pertinencia de las propuestas educativas. Claro, claro. Permítame el artículo 11, Mm, el nomen juris o título mm, de la libertad de cátedra. claro. El docente, en su condición de profesional, es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio. Asimismo, los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura, y el docente el deber de ponerlas a su alcance. Qué bueno esto que estamos compartiendo con usted, doctora, porque me pongo a pensar que en países surtió efecto esto de no alzar la voz, sino que dar la voz necesaria del cobijo que tenemos, que es nuestra Constitución, que es nuestro Estado de Derecho desde los principios de nuestra Casa Madre, la Constitución de la República, y una ley orgánica de la educación que es muy respetuosa de la Constitución y que también goza de sabiduría, y que son violentadas totalmente, brutalmente violentadas por un sistema educativo que desconoce todo esto y que Exacto. la gente vaya tomando conciencia porque hay ejemplos de países en los cuales, como en Paraguay, las Sí, multitudes seguramente educadas por la gente que hoy está en este gobierno, por los anteriores, de un perfil liberal, republicano, con exacto, valores también cristianos, y exacto. periodistas de un Paraguay heroico, que yo ya me estoy emocionando, una población heroica, pero claro, como no se es fermoso, no es de fermosura ni hábito de fama, diría Cervantes. Como no es tan hermoso como país ni tiene el hábito de la fama, nadie le presta atención porque es un país chiquito. No es Argentina, no es Brasil. Pero ese país está haciendo una resistencia cultural ante esta embestida marxista totalitaria que nos está destrozando las sociedades, porque hubo gente que habló lo que estamos hablando con la doctora Grisel Pereira. Y ojo que cuando los pueblos lo entienden, los papás y las mamás y los abuelos lo entienden, y que sería muy bueno que pasara
una gran manifestación pública a las puertas del Parlamento uruguayo reclamándole a esta irresponsable clase política en su totalidad que nos devuelvan el Estado de Derecho, la libertad y el decoro de nuestras familias en la educación libre de nuestros hijos. Es fundamental que el pueblo uruguayo empiece a tener un poco más de sangre viva y reclamar sus derechos porque los políticos no te van a solucionar. Hay un tema de Police, grupo que no me gusta mucho, pero there's not political solution. Es decir, no hay solución política si vos no te movés, si vos no buscás, si vos no inquirís, si vos no pensás como lo estamos haciendo con la doctora. Que en definitiva somos dos ciudadanos más, como sos vos, como sos vos que sos mamá, vos que sos papá, el abuelo, la abuela. Bueno, comunicarse en redes, armar grupos, trabajar en estas cosas, consultar a la doctora, consultar a gente que sabe, porque en definitiva desde la base social es la única que tenemos los orientales de emprender un nuevo éxodo para ir a un campo de purificación y purificar este país que está tan contaminado y que está prácticamente, doctora, cada vez más ausente, ¿no? Tenemos cachitos de Estado que se van yendo de distintos Sí, lugares. sí, sí, totalmente de acuerdo. Excelente, una vez más, la imagen que acaba de dar con el éxodo y con la purificación. Y quizás como cierre, le puedo decir que también es importantísimo recordar que cuando hablamos de la enseñanza en nuestro país, sin duda, y cuando hablamos de la enseñanza laica o de la laicidad, no podemos dejar de mencionar a José Pedro Varela, que fue precisamente el precursor, ¿verdad? Él, con su reforma, que hasta hoy, ¿verdad? Se habla y se enseña que es la reforma vareliana, la que evidentemente marcó la historia de la enseñanza pública, y ahí usamos el término enseñanza, y si, seguramente en otro programa o en Sí, otra sí. nota vamos Podemos a hablar poder de hablar. José Pedro Varela Me gustaría, porque tengo un material hermosísimo, y riquísimo con e un hermoso nombre, importantísimo, ministro de un ministerio con un hermoso nombre que era Ministerio de tremendo. Instrucción Pública. Exacto, Rubén, y tengo mucho material que va a asombrar a muchos de los que puedan escuchar y vernos, Ujú. porque no se sabe la verdad. Vamos a destapar otra gran incógnita que la gente dice, pero ¿cómo? Si la laicidad la introdujo, sí señor, José Pedro Varela habló de la enseñanza gratuita, obligatoria, laica, ¿verdad? Pero cuando habló de la laicidad como nosotros estamos entendiéndola, como Exacto. debe ser y Exacto. como la propia ley recoge, como lo hemos dicho Claro, recientemente. claro. Pero hay muchas otras cosas que vamos a hablar Sí. de lo que realmente después llegó a ser la ley, ¿verdad? Que se inspiró en el decreto ley de José Pedro Varela, donde él no negó para nada que se enseñara, por ejemplo, religión Ah, en las escuelas, claro. a pedido de los padres Ujú. y respetando las creencias de los padres. Y yo tengo unos textos que fueron publicados por diferentes autores en periódicos, en revistas literarias, que escribió José Pedro Varela, que van a dejar a más de uno realmente con los ojos muy grandes y la boca abierta. Dijo, ¿eso dijo José Pedro Varela? Sí. Yo le voy a hacer una revelación que va a ser Bien, realmente algo sorprendente de bien. lo que, y está, lo tenemos documentado para Sí, le probar, tomo ¿eh? la Él palabra lo y dijo, ya vamos con ese tema, doctora, en la que viene. Ya perfecto. ahora ya lo dijo, ya la quedó, ¿eh? Ya lo Sí, dijo. sí, no Así hay que, ningún problema. sí, Perfecto. sí, venimos con don José Pedro Varela, un sabio, Mi educación del pueblo. Habría Por que leer supuesto. parte de esos libros de él también. Sí, Tengo acá perfecto. Vamos con realmente, eso, vamos con eso. vamos a ir con eso. Sí, 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 Y ya sí. estamos terminando, Sí, ¿verdad? En sí, esta no nota. sé si ponerla en un aprieto. Aprieto, ¿se dice aprieto o aprieto? ¿Cómo se...? No, aprieto queda mejor, Parece ¿no? que es aprieto, ¿no? Sí, Sería. yo ya me estoy acordando de aquel humorista, ¿se acuerda de Calegrón? Que estaba con Sí, Pelusa Vera y le decía, sí, ¿compro? No, no compro, mejor no. Sí, que dudaba todo el tiempo. sí, Pelusa Vera la sí, sí, enloquecía. Dice, bueno, por supuesto. decídase que. Bueno, sí, sí. No, no. Bueno, Uruguay está así, ¿no? Y al final se decidió por el peor camino, ¿no? Bueno, ¿vamos para la democracia Totalmente. liberal o no? No, no, mejor no. No, Sí. no, no, Bueno, no, no, increíble, no. doctora. No sé si Sí. preguntarle por una frase final, capaz que la pongo en un compromiso. Mire, la palabra más correcta era esa. Sí, sí, ya sea la que se vendría a referir. A ver. ¿Usted tiene alguna frase? Usted me dijo que siempre Ah, íbamos a hablar con creí que alguna se venía frase. referida a una que como a usted le gusta mucho y tiene que ver
con la enseñanza o la educación, creí que Sí. se iba a referir a la misma, A pero ver, no, ¿cuál? no, ¿La de la Abraham Lincoln? de Abraham Lincoln, Un exacto. genio fue. Sí, ¿Se sí. acuerda? ¿Se acuerda cuál era? Porque A yo ver, la, así textualmente, tendrás los políticos que educaste, una cosa así, ¿no? ¿Cómo era? bueno, la verdad que le digo, la filosofía educativa de una generación Mm, será la filosofía de gobierno de la próxima generación. un sabio, La dijo, claro, filosofía educativa claro, de una generación será. será la filosofía de gobierno de la próxima Y generación. es una ley histórica lo que dijo, es Y en así, eso es estamos. así, es así. Doctora, y bueno, Esa yo cierro con esta frase de Thomas Jefferson. La libertad nos cobra un solo precio, pero es defenderla todos los días. totalmente, Es así. Muchísimas totalmente. gracias, doctora. Muy bien. Muchísimas gracias por esto, por la oportunidad de conversar estos temas, que es para todos nuestros compatriotas, para todos los orientales, para las familias, para la gente de bien. Vamos a seguir y vamos a ir por el camino de José Pedro Varela, si le parece. Muy bueno, va a resultar sumamente interesante, se lo aseguro. Que pase muy bien, doctora. Igualmente usted y hasta la próxima para todos. Conversamos con la doctora Grisel Pereira, especialista en estos temas. Te das cuenta que son charlas muy intensas, ya una amiga, ¿no?, de la casa, del programa y de quien te habla. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos. Que pasen bien.